Alfredo Lara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer que hayas accedido a esta entrevista y que al final seas tú quien nos invite a este espacio, que estamos en la librería Opar, en el barrio Salamanca de Madrid, y estamos en un espacio, en una librería inmejorable, y venimos a hablar, entre algunas cosas más, sobre la colección que has dirigido para Valdemar, esa colección Frontera de clásicos de siempre y algunos más modernos del oeste. Y quería saber de dónde surge la idea de rescatar esta colección. Bueno, pues yo al principio no era especialmente una persona interesada en el western. Siempre se dice que habrás llegado al western pues mediante las películas o las series que vieras durante infancia y en mi caso no. En mi caso yo de lo que era aficionado y de lo que coleccionaba y de lo que escribía, primero fue literatura fantástica, luego fue cuando llegué a la conclusión de que lo que me interesaba de la novela fantástica era pues la aventura, lo desconocido, el escenario no cotidiano. Entonces ya descubrí que lo que me interesaba era la novela de aventuras, tuviera lugar en un planeta extraño, en el centro de África o en el Mato Grosso. Y entonces yo de lo que escribiera pues de gente como Haggard, como Kipling, como Stevenson, cosas por el estilo como Conan Doyle también. Y lo que pasa es que poco a poco llegué a la conclusión, bueno, no poco a poco, muy rápido, de que el último mohicano me entraba perfectamente en los cánones de la novela de aventuras y entonces me empezó a interesar el periodo colonial de ingleses, franceses y españoles en América y con los indios, y del último mohicano ya pasamos a que me gustaran casi todas las cosas que tenían tramperos y exploración y que era frontera, los blancos como minoría cuando llegaban a zonas donde todavía apenas había pisado un hombre blanco, y luego ya le sumamos los apaches y la frontera sur, y al final acabamos llegando a la conclusión de que el western pues me interesaba como parte o como asimilable novela de aventuras, por lo menos buena parte de él. Y entonces pues a partir de ahí, cuando mi relación con Valdemar se fue también consolidando y me entraron ganas de dirigir alguna colección, pues de vez en cuando les decía, lo que no hay es una colección que rescate un género literario que tiene tantas buenas novelas y tantas malas novelas como cualquier otro, que es el western. No se publica en serio en España y entonces en la colección que para entonces dirigía para Valdemar, que era la colección de novela histórica, dije, ¿por qué no metemos? Bueno, no lo propuse para la colección de novela histórica, sino para otra que era Avatares. Quise publicar Pequeño Gran Hombre, porque había leído una versión en español de los años 50, me parecía no, de los años 60, me parecía un novelón, y entonces decía, valdría la pena reeditarlo. En principio pensaba en Avatares, y me dijeron, bueno, no, para Avatares no, pero ¿te importaría meterlo en tu colección de novela histórica? Y digo, joy, lo justifico como sea, yo cualquier cosa, y además es bastante ajustada a la historia que se conoce de aquella época, de aquel periodo del western, así que lo publicamos en 2004, creo que fue cuando publicamos en la colección histórica de Valdemar una novela totalmente western, uno de los clásicos de western, como era Pequeño Gran Hombre. No pasó nada con ella, no se vendió especialmente y se olvidó la idea, pero ya volví a la carga pasados unos años y dije, bueno, mi propuesta fue esta, digo, igual que el cine nadie le discute los méritos a John Ford o a Raoul Walsh en cuanto a western, en cómic nadie le discute tampoco la calidad al Teniente Blueberry de Charlier o de Giraud o a McCoy o cosas por el estilo. En literatura western en algún momento tendría que ocurrir lo mismo, y como nadie lo está haciendo, podríamos hacerlo nosotros. Y después de argumentar unas cuantas veces con el dato a favor de que sé que a ellos el western también les gusta, lo que les retenía un poco era pues eso, la mala fama o la mala prensa de cada vez que hablábamos de literatura western siempre nos salían, uy, las novelas de Aduro, Marcial Lafuente Estefanía, ¿tú crees que existe una literatura western y cosas por el estilo? Al final ya decidimos tirarnos al río, entonces en 2011 editamos la primera novela de la colección Frontera, que fue Indian Country, una novela, colección de cuentos de Dorothy Johnson, que fue el número uno en diciembre de 1911, y ahora creo que estamos por el 31 preparando la 32 de la colección. Poco a poco se ha sostenido a pesar de que había en principio una cierta desconfianza de que tuviera mala prensa por el estigma que en buena parte carga a veces el western de si proamericano, de si literatura
para las masas incultas, de si las novelitas de duro, pues al final pues eligiendo títulos adecuados y sabiendo que hay todo un campo para elegir y montañas de novelas que valen la pena, pues la colección va tirando y ha conseguido un suficiente número de seguidores como para poder seguir eligiendo títulos. Y así es como están las cosas ahora. Tú en alguna ocasión has dicho que, como en cualquier otro género literario, en el género del western, del oeste, hay tantas malas novelas como buenas que también podemos encontrar. ¿Por qué esa percepción o esa mala prensa que no tiene por qué tener la fantasía o las novelas de aventuras que en los últimos años ha habido muchos autores que han vuelto a recordarnos la importancia de Stevenson, de Kipling, y con la novela del oeste no ha pasado eso? Pues ¿Por qué? hay una fase tópica que es que digo muchas veces y por lo cual ya me cuesta repetirla, que es que el western es un género que tiene tantas obras maestras y tanta basura como cualquier otro, y que entonces pues las novelas que son valen la pena, pues habría que publicarlas y habría que publicarlas en serio. Y que además un género de todas maneras tampoco está constituido solo por sus obras maestras, está constituido por 20 obras maestras, 200 novelas buenas, 500 novelas muy disfrutables y un montón de novelas prescindibles o mediocres. Y lo mismo le pasa al western. Lo que pasa es que aquí en España tenía un poco el estigma, pues si eras progresista, sobre todo en la época de Franco, eras antiamericano. Y si eras antiamericano, el western era el género americano por excelencia. Y además estabas aburrido de ver Caravana o el hombre del rifle o Laramie en televisión de pequeño. Y luego estaba el estigma de que las novelas de aventuras, bueno, las novelas de kiosco de Marcial Lafuente Estefanía y demás tenían mala prensa y parecían poco menos que el opio del pueblo. Entonces, todo eso funcionaba para que hubiera una mala concepción de lo que podía ser el western como género literario. Y por otra parte, también hay muchos críticos de cine a los que les he oído afirmar cosas como que el western es el único género específicamente cinematográfico, sin darse cuenta de que si se dedican a mirar las películas western que valen la pena, o muchas de las que valen la pena, como en el cine bélico, como en la literatura infantil, o como en el policiaco, montones de ellos tienen una base literaria. Entonces en el western muchas de las películas que me gustaban, otras no. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es La venganza dulzana y no tiene base literaria. Pero las aventuras de Jeremiah Johnson, por ejemplo, la trilogía de la caballería americana de John Ford, de repente yo descubría que tenían, o Pequeño Gran Hombre, descubría que tenían base literaria y que cuando alguien se jugaba un montón de millones de dólares para hacer una película sobre un libro, pues posiblemente el libro valiera la pena. Luego, aparte de eso, encontraba enciclopedias, ya cuando buscaba datos, enciclopedias de literatura western, clasificaciones de literatura western. También fui consciente pronto de que había un premio de literatura western, que es el Spur Award, que se daba desde el año 50 y pico a la mejor novela, al mejor relato, al mejor cuento, y que ahora mismo pues debe tener como 20 categorías. Se da a la mejor canción country, al mejor estudio, a la mejor película, al mejor guion adaptado, a todo lo que sea. Y sigue habiendo su Star System y sus escritores y su asociación de western profesional, de escritores profesionales de western, y todo eso era una masa ingente de literatura que aquí se menospreciaba absolutamente. Se menospreciaba últimamente porque a fin de cuentas en los años 20, en los años 10, el western salía mezclado, se publicaba en España, pero salía mezclado con la literatura popular en general y con la novela de aventuras. Por ejemplo, salía el Buffalo Bill Weekly Magazine, que se publicaba directamente en el norteamericano en 1910, 1912 y se editaba bien. O, por ejemplo, en las colecciones de aventuras de la novela de aventuras de editorial IMSA, pues salían mezcladas con novelas clásicas de aventuras de Rider Haggard, pues a lo mejor cosas como, ya que tenemos ahí cosas como esta, que son novelas de Hoffman Birne y es un clásico de western, salían colecciones de aventura, o este hombre, Zane Zane Grey, Grey, por salían supuesto. colecciones continuamente, o en las revistas de pulp argentinas como Rojinegro se editaba Ernest Haycox, que aunque aquí pongan Ernesto Haycox, lo hemos editado nosotros en el 8 de la colección. Entonces, o Hoffman Birne, que es otro tipo que merecería ser editado, es decir, se editaba relativamente en los años 20-30. Zane Grey se editaba mucho, James Oliver Corbett también, Peter B. Kane también. Incluso en los años 60 o 70, algunas novelas traspasaban, siendo western, del ámbito
novela americana bestseller y se publicaban en España. Por ejemplo, esta es una edición impecable de una novela, Trompetas Lejanas, que dio lugar a la película Una trompeta lejana. Entonces tenían a veces buenas ediciones, pero esto en los años 60 prácticamente se pierde. Hay un último esplendor en los años 60, que son colecciones como Toray, que en ediciones muy populares, muy casi de kiosco, editaban clásicos norteamericanos de western de acuerdo con las editoriales de western importantes de aquel periodo. Y todo eso sobre el año 70 o así desaparece absolutamente y no se vuelve a hablar de literatura western. Y aparte de eso, cuando aparecía entonces, no aparecía con conciencia de ser western, sino con conciencia o de que había sido un éxito de ventas en Estados Unidos o de que el autor era importante. Y bueno, pues es lo que intentábamos recuperar cuando dijimos, bueno, es que hay una cantidad enorme de cosas que no han salido o que han salido en unas condiciones que no posibilitan su prestigiamiento o que se ha tomado en serio por la crítica. Así que de hacer una colección vamos a hacerla con todas sus consecuencias, con una buena presentación, con prólogos, unitaria y con conciencia y echando los restos de que esto es una colección de literatura western. Y es por eso por lo que se nos ocurre y propongo la colección. Y también como primer título propongo 10 títulos y como primer título propongo los cuentos de Dorothy Johnson de Indian Country porque posiblemente sea la mejor escritora de cuentos, mejor escritora o escritor de cuentos western que haya habido nunca. Y entonces digo, tenemos que empezar con Indian Country de Dorothy Johnson porque acabamos con las dudas de sobre si puede tener calidad literaria o no, queda demostrado la primera, sobre si es un género machista o masculino o no, el mejor escritor de cuentos western es una mujer, y luego además pues supongo que traerá o llamará la atención de los aficionados a películas míticas como Un hombre llamado Caballo o El hombre que mató a Liberty Balance porque están basados en cuentos de Dorothy Johnson. Entonces empezamos con ese primer libro. Al principio el público en general no hizo demasiado caso, pero la crítica sí, la crítica en cuanto gente como Luis Alberto de Cuenca o gente así leyó los primeros, el libro de Dorothy Johnson, ya se dio cuenta de que había literatura con mayúsculas. Y luego los siguientes títulos de la colección lo que intentaron es jugar a medio camino entre el atractivo que pudieran tener para un aficionado al western en general y la calidad literaria que tenía que tener para seguir defendiendo que era un género que valía la pena considerar con seriedad. Al final no se puede reducir una novela, aunque pertenezca a un género, al género en sí mismo. Las buenas novelas o las buenas obras de arte, no importa que tal pintura sea del barroco o del cubismo, siempre y cuando sea relevante y trasciende. En el caso de la colección Frontera de Valdemar, de la que podemos dar fe que hemos venido aquí a saquear unos cuantos libros y le he dedicado la lectura, entre otros, a Pequeño Gran Hombre, Indian Country o Paloma Solitaria. Son grandes obras que merecen la pena por sí misma, independientemente de a quien le guste el género y, por supuesto, a cualquiera que le guste el género, como decías, la exploración, la aventura, encuentra en el oeste, al menos algo que a mí me interesa mucho, esa última frontera terrestre donde todavía quedan héroes o antihéroes, villanos, un mundo inexplorado y ciertos valores que al final son, no sé si contrarios, pero a veces muy antagónicos a los que hay en la civilización, en las ciudades, y cuando uno tiene un rancho y solo se tiene a sí mismo para defenderse de la naturaleza o de los cuatreros, obliga a tener un tipo de personalidad bien diferente a quien vive en una ciudad o en un entorno seguro. Que de todas estas novelas, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las que te hayan sorprendido más o te hayan conmovido? Pues vamos a ver, ahí tengo una discusión sobre lo que es western en la cual disiento un tanto, soy un tanto heterodoxo o herético en cuanto a las posturas generales de la mayoría de los aficionados al western, que más o menos suelen venir a decir que hay caracteres y títulos y argumentos western. Y para mí el western es básicamente un escenario. Es decir, un bandolero como Jesse James pues tiene
sus equivalentes en José María el Tempranillo o en Dick Turpin. Entonces, para mí el western es básicamente un escenario geográfico, cronológico, y como en cualquier escenario se puede ambientar lo mismo una tragedia que una comedia, que un drama, que una película romántica. Un escenario western es el que lo del viento se llevó, pero al mismo tiempo es el mismo escenario que el viaje a Silo, que se considera un western tradicional. Sin embargo, lo que el viento se llevó no se suele considerar western. O por ejemplo las novelas de Kenneth Roberts, como están tan bien ambientadas y es un escritor tan serio, los norteamericanos lo meten en novela histórica, pero cualquier aficionado al western europeo diría que Pasaje al Noroeste es una película western y es la novela más famosa, la versión cinematográfica de la novela más famosa de Kenneth Roberts. Es decir, para mí, en un escenario western se puede ambientar cualquier cosa. Se puede ambientar Siete novias para siete hermanos, se puede ambientar Un hombre llamado Caballo, o se puede ambientar El hombre que mató a Liberty Balance, o Solo ante el peligro. Es uno de los ejemplos que suelo poner en estas discusiones, que es Solo ante el peligro es un western y Atmósfera Cero, que es el mismo argumento, es ciencia ficción, porque tiene lugar en una base en el espacio. ¿Que me hayan conmovido? Pues los relatos de Dorothy Johnson al principio, porque no es que no sea ñoña, es que es cruel. Es cruel porque cruel era la vida en aquel momento y es muy sintética, consigue darte una idea bien clara de cuál es el drama personal y de lo que ha pasado en 12 páginas, en 13 páginas. Es más, El hombre que mató a Liberty Balance posiblemente salga de un relato, no recuerdo si tiene 8 o 10 páginas o 12 páginas, pero con eso ya es tan sintética y tan genial que consigue clavarlo. Y otras que me hayan emocionado, Pequeño gran hombre, desde que lo leí, porque mezcla la tragedia y la comedia y la realidad histórica y el relato correcto muy bien. De hecho, de una forma casi perfecta pasa de lo lírico, de lo trágico a lo cómico. Y por ejemplo, sin embargo, siendo todo eso que es, dicen que el relato que pone de manifiesto, que es algo que tiene lugar dentro de la novela, del desastre de Little Big Horn y del general Custer, es el más ajustado a la realidad histórica que hay en una novela western. Entonces, por eso también me impresionó totalmente Pequeño Gran Hombre. Y luego el pistolero, que siempre aparece, The Shoot It, se lo suelen llamar el tirador, lo suelen llamar fuera, es una novela también que siempre está en las quinielas de los 5 mejores western de todos los tiempos y que me impresionó por la calidad literaria y por la absoluta amargura que tiene. O sea, hay un momento en que no te crees realmente que vaya a pasar lo que va a pasar y lo que está pasando. Y la versión cinematográfica del pistolero, que se llama El último pistolero, la novela es de Glendon Schwartz. El último pistolero es la última película que firma John Wayne. Y la gente dice, oh, es que es muy melancólica y es muy oscura y es muy crepuscular. Y siempre suelo decir lo mismo, pues es la versión Disney de la novela. O sea, la novela es absolutamente brutal. Y cuando en la feria del libro alguien me decía, ¿y esto qué tal está? Y digo, pues mira, es genial, pero tienes que leerlo cuando estés bien de estado de ánimo. Si no estás bien, no la cojas. Y me decía un amigo de Valdemar, decía, ¿pero cómo dices eso? Y digo, bueno, tampoco nadie se va a echar atrás porque le digan que se tiene que asustar del pesimismo de una novela. Y la novela es excelente. Y esas son tres de las muchas que me han impresionado dentro del western. Pero vamos, Lonesome Dove también me dejó perplejo por la calidad del registro de personajes, por algunas ideas absolutamente fantásticas, por su idea de crueldad, pero hay algún personaje que dices, es que es real o no es real, pero me da lo mismo, es que es absolutamente, si no es vero, ben trovato, como se decía. Me fascina el personaje de la prostituta vive en el pequeño pueblo y es una belleza tan resplandeciente que cuando se acercan los vaqueros les tiemblan las canillas. O sea, tienen el síndrome de Stendhal. Entonces, esa especie de Helena de Troya, que es la chica del burdel de una pequeña población y que luego tiene una grandeza especial en el resto de la novela, la verdad es que me parece también un novelón, Lonesome Dove, que me fascinó también. En el caso de Paloma Solitaria, encaja a la perfección ese momento de belleza extrema, incluso de un territorio. Cualquier persona que haya por buscar imágenes de todo ese medio oeste de los Estados Unidos verá parajes alucinantes Sí. y que contrasta con ese sentimiento trágico, esa crudeza, esa crueldad en el que
está, no desvelo nada, que al final la novela Sí, se publica en el no, hay que tener 86, mucho cuidado, pero pero lo, que estás cruzando un río y sí, te, te puede pasar te cualquier puede pasar cosa. cualquier cosa o Y te puede otras caer un cosas, rayo. hay cosas que no te esperas en una novela ni de western ni de acción, que es los diálogos que tienen lugar y llegas a darte cuenta de que tienen lugar por el placer de la conversación entre los dos protagonistas principales. Es que están disfrutando de la esgrima verbal y tú estás viendo el nivel de altura que tiene esa conversación y da igual realmente a qué se están refiriendo, porque podrían estar hablando de cualquier cosa. Cualquier cosa les sirve de pretexto para enlazar una serie de preguntas y respuestas que es pura esgrima verbal y literariamente es de una inmensa calidad. Y además también ayuda al concepto este de que en un género se puede representar cualquier cosa, el que buena parte del prestigio que para determinado público tiene Lonesome Dove es que durante un tiempo Stephen King dijo que era su libro preferido. O sea que es como un maestro de la literatura de ciencia ficción y fantasía, de repente estaba fascinado por una novela como Lonesome Dove. Lo entiendo perfectamente porque es una... Es el arte de novelar realmente y a Sí, cualquier exacto. profesional le tiene que... Tiene una capacidad narrativa Larry McMurtry, el autor, increíble. Y también no quiero olvidarme del elemento de picaresca que tiene Pequeño Gran Hombre, sobre todo al Sí, comienzo, que a cualquier entusiasta de las novelas de aventura y sobre todo esos antihéroes encontrará con mucho placer y que hay algo de esta memoria. Yo he recordado algunas obras, sobre todo sí, del Attacker siglo de ahí, por oro. ejemplo, o gente por el estilo, pero bueno, sí, tiene picaresca y lo que me hace gracia además es que la película es muy fiel en el espíritu, pero hay episodios que cambia, que no refleja la película, pero refleja otros equivalentes a los que tiene la novela. Y lo que sí me sorprendió es que hubo una edición española en los años 60, que es la que yo leí, que es la que me fascinó, y al traducirla para publicarla hemos visto que estaba censurada, que había un capítulo no demasiado grande ni demasiado eh, sentido para censurar, que son una serie una pequeña temporada que pasa el protagonista en el poblado indio cuando es niño, que se lo habían saltado por las buenas, o sea, lo habían eliminado de la Pero edición no, española y no sabes por qué realmente. no es una novela que tenga tampoco un contenido No, no es ni especialmente escatológico, sexual, ni ni cruel, ni escatológico. nada. Bueno, en la película sí vi que había un Mm. episodio, he visto la película, en la película he visto dos versiones. Una muy graciosa en la que cuando tiene que cumplir con la mujer india con la que se ha casado, entran en la tienda y bueno, pues sale realmente agotado, pero ella le dice, tengo tres hermanas. Y entonces entra la segunda, y cada vez va saliendo más destrozado y más tambaleante. Y eso, por ejemplo, en la primera versión que yo vi de la película lo habían eliminado. O sea, hay veces que se eliminan cosas por censura moral y otras veces simplemente para que encajen tres pases en la tarde de proyecciones de un cine y ganar más dinero. Entonces le pasa a algunas películas que dices que le faltan metrajes, pero no por nada en especial, sino porque si duraba 1,42 daban más beneficios que si daba 1,59. Entonces todo está en sospecha para mí. Prefiero que las traducciones sean hechas a conciencia y que se publiquen. Intento, por ejemplo, y en eso Valdemar lo hace muy bien porque coincidimos en gustos que, aunque se haya popularizado, salvo en una excepción, aunque se haya popularizado el nombre de la película, porque casi todas las novelas tienen una película, el nombre de la película, intentamos respetar el nombre original de la novela y no el de la película, salvo en Centauros del Desierto. Tauros del Desierto ha cuajado tanto para los norteamericanos como para los españoles que la película corresponde a esta novela y esta novela corresponde a la película. Entonces, despistar ahora llamándole los buscadores en español, bueno, pues al final lo dejamos como Centauros del Desierto para que no hubiera lugar a malos entendidos. Pero, por ejemplo, la segunda novela que publicamos, El trampero, pues se podría haber llamado Las aventuras de Jeremiah Johnson porque es la novela a la que da origen, por ejemplo. Y eso pasa con muchas, pero intento respetar. Hay una, La luna del cazador, creo que es La noche de los gigantes, pero prefiero poner La luna del cazador en cierto sentido por sostener que hay una parte western que es literatura, que no solo es... Al principio mucha gente me decía, no, es que estáis editando los libros de las películas. Y decía, bueno, no, es que si Al hiciera una contrario, colección de claro. literatura juvenil, estaría hablando, haciendo Peter Pan, Alicia, El País de las Maravillas, Winnie the Pooh, y no es que esté haciendo las
las novelas de las películas. Es que cualquier gran novela western, y más siendo el cine algo tan claramente estadounidense, pues cualquier buena novela western a algún norteamericano se le ocurrió hacer una película sobre ello. ¿Tú crees que el vaquero, el trampero, los protagonistas de todas estas novelas quizás representan el último tipo de héroe convencional antes de pasar a la fantasía? Bueno, hay que tener en cuenta que quizá el western, hay gente que dirá que no, pero vamos, yo considero que la primera piedra que se pone es El último mohicano. Y Fenimore Cooper, cuando hace El último mohicano, lo que quería hacer era una novela como Walter Scott. Es casi contemporáneo. Bueno, no casi contemporáneo, pero hay que tener en cuenta que el último mohicano era una novela que le gustaba a Napoleón. O sea, no es de ayer. Y El último mohicano pretendía ser una novela histórica, lo que pasa al estilo Walter Scott, pero lo que pasa es que el pasado de un escritor estadounidense como Fenimore Cooper le llevaba a las guerras franco-indias. La segunda piedra de toque en la historia del western literario suele ser, ¿cómo se llamaba? La hemos publicado nosotros, pero es un clásico en la que su autor lo que pretendía es crear para el oeste la figura del caballero andante. De hecho, su título es Un caballero de las llanuras. Es la 9 o la 10 de, no me acuerdo ahora mismo cuál es de la colección, no me acuerdo del título de partida, ya se me ocurrirá cuando acabemos. Hay, Y había una intención de hacer un género histórico en concreto. En cuanto a si es el último héroe, pues no sé qué decirte, porque en la frontera no solo fue allí. Por ejemplo, encuentro en novelas las de Rider Haggard o los de Wilbur Smith que tienen lugar en la frontera sudafricana con zulúes y con Melvelt y la caza y los Boers, que tienen muchas concomitancias con la novela western. Siempre las novelas de pioneros, en cierto sentido, son novelas de héroes que se presentan también como una avanzada de la civilización respecto a algo que todavía está sin civilizar, pero que sea el último héroe individualista, supongo que en la ciencia ficción lo encontraríamos también. No, no lo tengo muy claro. Sigue siendo para mí el western una cuestión de escenario y en ese sentido, pues los personajes western me parece que se pueden dar en otros ámbitos. ¿En cuáles? Por ejemplo, creo que no hay nada más parecido a un pistolero que a un espadachín. O sea, yo cuando tú ves cómo se contratan los italianos en el recinto a un Bravi, que era un experto, o un espadachín, ves a la Triste, por ejemplo, o el portugués que se le enfrenta, que le contratan los grandes señores para que les sirva de guardaespaldas o les defienda frente a un tercero o eliminar a un rival. Hay una excelente novela también en la que Richelieu necesita contratar a un espadachín. Bueno, tiene que ser un espadachín porque están prohibidos los duelos, pero le ofrece la libertad a cambio de que vaya, rete a un hombre y lo elimine, porque es un estorbo político. Prácticamente podríamos hacer lo mismo con un pistolero, sería el mismo escenario. Entonces, hay caracteres que se repiten en el western y que se repiten también en otros géneros, en muchos géneros. La capa y espada me parece que tiene que ver mucho con el western, pero también otro tipo de novelas, el policíaco incluso, pero menos. El policíaco sí me parece que tiene que ver mucho con el western, que es sheriff, atraco al banco, ladrones, tiroteo. A mí es la parte del western que más me gusta, es la que tiene que ver con el espacio libre, con la exploración, con las guerras indias, con los tramperos, con la vida en el ámbito salvaje. La otra parte que es muy clásica también y que es buena parte del núcleo fundamental del western, tiene que ser buena la novela de verdad para que me guste, que es el campo de Lonesome Dove. No es solo, bueno, no voy a decir nada de Lonesome Dove, no, no revelemos nada, pero vamos, que hay partes del western, hay subescenarios dentro del western y unos me gustan más que otros. Soy muy maniático, muy aficionado a las guerras franco-indias del Canadá, al escenario del último mohicano, cosas por el estilo. Y todavía he publicado pocas de esas para lo que sería mi intención hacer. Ha habido un par de ellas o tres y si puedo incrementar el número. De hecho, estoy dándole muchas vueltas a ver si convenzo a la editorial que también tiene que opinar en esto y verlo comercialmente posible y que casen los derechos y demás. Publicar una novela que se desarrolla en 1600 y pico y que es la novela
de una misión que va, o de una expedición que va a buscar qué ha ocurrido con una misión jesuita entre los hurones, atravesando todo el país de los iroqueses y demás, con grandes espacios nevados y una sensación de amenaza permanente. Y entonces, pues digo que hay escenarios western y unos me gustan más que otros, aunque una buena novela western me gusta en cualquier lado, como otra buena novela policíaca o de literatura juvenil. También es el caso de que es un género en el que puede ser el mito fundacional de los Estados Unidos de América, sobre todo la conexión para unir el este con el oeste. Y en ese carácter a mí es lo que me llama la atención, por eso te preguntaba el carácter heroico, porque si hay algo fundacional que de alguna manera tiene que ver con... Antes mencionabas a Helena de Troya haciendo el paralelismo con Lori, que es el personaje del que hablabas en Paloma Solitaria. Y eso es que además es el género en el que se funda la unificación de los Estados Unidos y ves cómo son esos grupos de gente en los que van civilizando, uniendo, avanzando ese proceso político, que también es muy interesante entenderlo porque los Estados Unidos no dejan de ser un país relativamente joven. Pues hay un ensayo que fue premio Pulitzer de ensayo que ahonda en el tema que sea el asunto sería la frontera como configuración del carácter nacional de los Estados Unidos. Es decir, sostiene que los Estados Unidos es un país que se ha hecho siguiendo la frontera, es decir, que está condicionado por el concepto frontera. Y la frontera para los estadounidenses no es lo mismo que para los europeos. Para los europeos es una demarcación entre dos países más o menos conocidos y homologables. Para los Estados Unidos la frontera era el choque entre la civilización y lo por conquistar, lo por domesticar, lo por conocer, y no era un concepto fijo en el espacio y en el tiempo, era un concepto que iba evolucionando con el tiempo y primero estaba aquí y luego estaba allí y luego estaba más allá. Es más, hay un momento en el cual los Estados Unidos declara que se ha acabado la frontera, porque se han unido el este y el oeste, ya no hay territorio desconocido ni por conquistar y dan por acabada todo el proceso y dan por finalizada la frontera. Entonces la teoría de este historiador y ensayista es que eso ha configurado de una forma especial la manera de ser de los estadounidenses. Y en buena parte sí tiene que ver con la configuración de cómo es un país. Lo que pasa es que a veces me pregunto por qué no se aplicaría exactamente igual a la expansión española hacia el norte en Arizona, Texas, Nuevo México, y si tendría, si tendría que ver o con los sudafricanos y los boers y su expansión hacia el norte. Es decir, vale, sí, me lo creo y me lo tomo en serio. Lo que pasa es que para los estadounidenses es algo muy característico suyo y bueno, pues hay veces que me resulta no tan específico, pero ellos sí lo consideran que es la configuradora de una manera de ser de los Estados Unidos y sí es cierto que el concepto frontera para los norteamericanos como algo movible, cambiante, que no es lo mismo en el 17, que no es lo mismo en el 18, en el 19, que va avanzando, que va cambiando, que es la zona de contacto entre lo civilizado y lo por conquistar o lo salvaje, esos sí que piensan que ha configurado la manera de ser estadounidense y también en parte es la profecía que se hace cumplir a sí misma. Entonces, cuando tú estás convencido de que algo ha contribuido a tu manera de ser específica, eso refuerza la posibilidad de que eso haya tenido lugar. ¿Por qué crees que en el caso del cine también sé que ha tenido un éxito apabullante desde un auge en el que todas las películas prácticamente eran del oeste hasta la actualidad en el que puede haber menos, pero siempre hay una reinvención del oeste, ya se ha mezclado con el terror, ya sea por una reinterpretación diferente, nuevos personajes, redescubrir figuras históricas que a lo mejor no habían recibido la atención en el momento? ¿Por qué tiene ese éxito en la gran pantalla? Pues para mí resulta sorprendente, por ejemplo, el que cuando ves un listado de hecho en internet de mejores películas western de todos los tiempos, aparezca Regreso al Futuro 3 entre las más importantes, Regreso al Futuro 2, no sé cuál es aquella que se desarrolla en buena parte en un escenario western, La tercera. la tercera, por Regreso al Futuro 3. Y es porque realmente se ha convertido en un escenario, lo que comentábamos antes,
y también el western ha tenido sus mutuaciones y sus variaciones y se ha integrado y se ha implicado en la cultura común occidental. Incluso hasta yo creo que ya en cualquier otra. No me extrañaría que Bollywood estuviera haciendo western. No lo sé si ahora mismo lo hace o no, pero cuando se hace tan internacional, quizá Bueno, nosotros tenemos el Spaghetti por Western ejemplo, o el... o el bueno de Leone. Sí, pero y bueno, no hemos mencionado a alguien realmente importante que es José Mallorquí. José Mallorquí, el autor del Coyote, es un escritor de western homologable para mí a los escritores de western más clásicos estadounidenses. Fue como un escritor estadounidense trasladado aquí. Conocía la verdad histórica del tema, estaba documentado, escribió, por ejemplo, una serie que se llama Pueblos del Oeste, donde escribía la historia de Tombstone, Arizona, no sé cuál, antes del Coyote. El Coyote está basado también en buena parte en todo un género de origen hispano que en Estados Unidos se desarrollaba. Y luego cuando lees cosas del Coyote, te encuentras con que hay guiños a clásicos de literatura western que no podías sospechar. Hay una novela absolutamente famosa en principios, finales del 19, principios del 20, se llama Ramona, que son es una California ensoñada donde hay una relación entre blancos y indios y tal, y ves que hay incluso guiños de mallorquí en esa dirección. Pero bueno, volviendo al tema de por qué sigue teniendo éxito y demás, pues yo creo que se ha entreverado en la cultura popular europea de una forma que podríamos decir que contribuye también las primeras películas de cine mudo, pero también la tradición de clásicos de la Dime Novel, de la novela popular, como el Buffalo Bill Weekly Magazine, que también se publicaba en España, o también lo que luego pasó con el Spaghetti Western. Hubo escritores españoles también que escribían algo parecido al western a principios del siglo XX, y total que es parte de nuestra cultura occidental ahora mismo, igual que se suele decir que los Estados Unidos no tienen historia, y yo a veces digo, ¿cómo que no? La nuestra. O sea, son descendientes de ingleses, de españoles, de italianos, sus antecedentes son romanos o del siglo de oro. O sea, al final tienen un pasado histórico. Por ejemplo, los mejores latinistas y romanólogos, por decirlo así, o expertos en Roma que había, eran alemanes, eran germanos, no eran italianos durante montones de tiempo. Entonces hay momentos en que se extiende, aparece en una zona cultural un determinado mito, una determinada temática, y se extiende por todos lados. La materia de Bretaña, que aparece en el medievo o antes, posiblemente en la zona anglosajona, luego se extiende por todo el ámbito cultural europeo. En ese sentido, el western pues se empezó allí, pero en Estados Unidos, pero ha calado también en Europa claramente. Se puede ver a Carmine, a Emilio Salgari. Entonces en cierto sentido es un lenguaje universal, y por eso también en Occidente digamos que es parte de nuestro pasado. De un español de ahora o de un alemán ahora, el western es parte ahora mismo, yo creo que, de sus raíces culturales. Igual que pueden ser de un estadounidense las novelas de capa y espada. Ellos no tuvieron capa y espada allí posiblemente, pero las películas de Rolf Flynn o el Robin Hood lo hacen estadounidenses y lo consideran como parte de su acervo y de su herencia cultural. El western ahora mismo es parte de nuestra herencia cultural, por lo menos para mí o tal y como yo lo interpreto. Al final hay montones además de cómics o de... El mejor western, por ejemplo, que ahora mismo se hace en cómic, para mí lo hacen los europeos, no lo hacen los estadounidenses. No hay nada estadounidense que creo que tenga la altura que tiene el Teniente Blueberry o McCoy, que están hechos aquí en Europa. Entonces el western en este sentido es de ámbito occidental, aunque se haya generado en una zona concreta del ámbito occidental, que son los Estados Unidos, y aunque refleje su pasado. Uno de los factores relevantes, de los elementos fundamentales de la colección Frontera, del western, incluso de la propia historia verídica, es la figura de los indios, y que antes fuera de micrófono hemos hablado sobre, bueno, y también lo has comentado aquí, de la percepción que tiene el género por su carácter colonial y demás, y en las novelas que he leído no se hace en absoluto un retrato caricaturesco de los indios, sino todo lo contrario, las bajezas que hicieron los blancos para los indios, y luego
comportamientos salvajes de los propios indios en el atraco de caravanas, en el asesinato y al mismo tiempo el conflicto de que ellos desean proteger un territorio y en pequeño gran hombre en particular se ve como el gobierno de los Estados Unidos prácticamente los engaña, los encierra en reservas sin ningún tipo de recurso natural, prácticamente los condena y al mismo tiempo algunos grupos que son prácticamente terroristas, podríamos decir a nuestros ojos, pero que en ningún caso cae en estos son los buenos, estos son los malos, más aún en Pequeño Gran Hombre, que el protagonista Sí, pasa de que un se bando a otro quería, sin claro, pasa de un problema. bando a otro constantemente, va saltando, o en Sí. la última galopada, en el que el gran protagonista es un blanco que se ha imbuido de la cultura india. Y quería saber si esto de alguna manera ha supuesto un problema para esa percepción y si hay algún tipo de prejuicio a la hora de desconsiderar esta obra, porque realmente no hacen un reflejo banal de cómo eran los indios. Pues a los indios en la colección y supongo que en la realidad los encontrarás del cero al infinito. O sea, puedes encontrar absolutamente malas bestias, cobardes, traidores, crueles, y en otros lados, en otras novelas, los puedes encontrar absolutamente heroicos, nobles, y supongo que es posible que las dos posibilidades se dieran realmente. Depende de con quién te tropezaras y en qué momento te los tropezaras. Tú cuando te lees Baila con Lobos, que es una novela que hemos editado y su continuación, hay un momento que dices, joder, este es que es un fan de los indios directamente. Me sorprendió una escena en la que está aterrorizado porque han juzgado y colgado a dos indios que han matado a alguien, les parece una cosa inconcebible y unas cuantas páginas atrás han asaltado una caravana, han atado a 3 soldados a las ruedas de una carreta y los han quemado vivos. Y dices, vamos a ver si nos ponemos centrados, o sea que no puede ser que a veces son de una idealización exagerada y en otras cuestiones al revés, son, por ejemplo, en Bajo Cielos, no, en Bajo Cielos Inmensos, no, en Más allá del ancho Missouri te encuentras testimonios originales sacados de época porque es un ensayo histórico donde aparecen como crueles, como cobardes, como tramposos. Sin embargo, en el mismo texto te puedes encontrar a veces comportamientos absolutamente nobles o juicios sobre determinadas tribus muy duros, pero en otros autores te encuentras al contrario. O sea, de repente, ya te digo, parece ser que depende de como si juzgaras a los ingleses o a los Claro. franceses. Te puede pasar lo mismo o a los españoles. Puedes encontrarte a lo largo de la historia testimonios de salvajismo, de crueldad o de grandeza de cualquiera de ellos. En cuanto a los pieles rojas en las novelas, me estoy encontrando lo mismo. Por ejemplo, se acusaba mucho a James Warner Vela, que es el autor de los relatos en los que están basadas la trilogía de la caballería americana de John Ford, pues de que daba una imagen de los indios absolutamente deplorable, crueles, y hay un momento, es cierto, donde el personaje, un soldado de caballería de James Warner Vela, de la novela de James Warner Vela, dice, me gustaría que algunos, cuando ve una chica lo que le han hecho los indios, dice, me gustaría que algunos de esos admiradores del último mohicano pudieran ver lo que le puede hacer un apache a una mujer blanca, por ejemplo. Y sin embargo te puedes encontrar en otros sitios que al revés, lo que cometen el salvajada son los soldados blancos y los indios tienen un comportamiento noble. Yo hay veces que me digo, bueno, estos son los indios de este autor o son los indios de este otro, o los indios, bueno, unas veces así y otras veces así. Lo que tampoco me tomo muy en serio es el lugar común de que simplemente defendían su territorio. Bueno, las racias que hacían los comanches entraban hasta México y son pueblos aristocráticos, guerreros, el pillaje les parece de las más nobles ocupaciones, el rodeo de caballos les parece totalmente aceptable y simplemente los códigos morales de los hombres blancos, si nos ponemos a juzgarlos mediante ellos, pues nos parecerán condenables sus actos. Pero vamos, yo no creo que simplemente defendieran su territorio porque existían ya guerras entre ellos. La guerra no la descubren los blancos. O sea, cuando luego leo sobre naciones indias, pues los Sioux han bajado para acá y han echado a los comanches para allá. Los comanches
tenían acojonados a los apaches que venían a pedir protección a los presidios que habían fundado los españoles para que les protegieran de los comanches que les exterminaban. Pasaba de todo. Un exceso de idealización de los indios tampoco. Bueno, al final, en tanto la literatura como en la realidad, lo que nos encontramos son grises y Sí. creo que lo has descrito perfectamente. Es como si hacemos un juicio por la historia de cómo somos los españoles, los franceses, los italianos, y hay mucha tela que cortar, hay mucha variedad y hay muchas contradicciones. Más allá de esta colección del oeste que nos une, que tanto me ha llamado la atención y por eso estamos aquí en esta librería que regentas, la librería Opar, me llama mucho la atención. No quiero que desaprovechemos la oportunidad de comentar lo que encontramos aquí, porque tu librería no es para nada al uso. Encontramos mucho Valdemar, que es la editorial con la que has hecho esta colección, pero otros títulos que podemos decir muy de nicho, esa novela fantástica. Y a mí lo que me interesa, en tanto que en cuanto al librero, es: ¿se lee más ahora o antes? Pues vamos a ver, yo es que no sabría qué decirte. Antes supongo que se leía más porque había menos competidores. Es decir, tú ibas en el metro y la gente llevaba una novela, ahora lleva el móvil. O estabas esperando en el médico y la gente tenía una revista, una novela, y ahora está otra vez con el móvil. Ya está en el restaurante, está comiendo y está con el móvil encima de la mesa ya abierto. Entonces, en ese sentido, se lee menos, pero creo que que hay una minoría que colecciona libros y los disfruta y los busca y los comparte y los comenta, que no es nada desdeñable y que hace que sea posible, porque además no hacen falta tiradas tan altas ahora mismo, que sea posible publicar cosas y que llegan a un determinado nivel de gente. Entonces, ¿que se lea menos? Sí, supongo que se lee menos, porque antes las tiradas por ejemplo, hay un ensayo sobre la novela popular en España que dice que las tiradas de las novelas del Coyote eran 60.000 ejemplares, 70.000 ejemplares, con una población que sería a lo mejor la mitad o un poco más de la mitad de la que es ahora. Entonces, en ese sentido, sí, se lee menos, pero porque antes no había series, no había teléfono móvil, no había internet, y es lógico. Y me parece razonable, y tampoco hay veces que me pone nervioso el intento de obligar a la gente a que lea. Lee por placer y si te apetece, y no Ah, por que te supuesto. empiecen a empujar no, es que crear un sentimiento de culpa porque no lees, que a veces lo noto en la gente. Hay veces que la gente dice, no, yo es que no tengo tiempo, y digo, "Joder, prefiero que digas que no te importa una mierda". O sea, es que tienes perfecto derecho a que no te apetezca leer. Yo, afortunadamente, para mí, el 90% de la gente con la que trato, por no decir el 95%, son lectores, o bien por amistad o bien por relación con la librería, que acaban muchas veces en amistad. Entonces, mi universo está hecho de lectores. Ahora, cuando hablo con otra gente, con amigos en el pueblo, en otros sitios, digo, tengo la situación especular con respecto a la tuya. Yo tengo un 95% de gente con la que hablar de libros y un 5% del pueblo de la que hablo con el tiempo o de fútbol. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene un 5% de gente que lee y con la que comenta, y un 90% de gente que no. En que sí creo que lee la gente menos que antes, pero tampoco creo que sea especialmente malo, porque no creo que sea tampoco la única fuente de cultura que existe. ¿Tú cómo eres como lector? Caótico, caótico, y salto de unas novelas a otras. Lo que ya sí sé que es que no puedo leer una sola novela, estoy leyendo siempre 5 o 6 a la vez, salto de unas a otras, dejo que compitan entre ellas. Cuando una está muy bien y fascina, acaba haciendo que las otras cuatro no avancen. Si no es tan buena, voy saltando de unas a otras. Si una me apetece mucho, la empiezo. Me parecería injusto estar intentando acabar a paso de carga de caballo las otras para poder empezar esta. No, no, la empiezo porque me apetece en aquel momento, y además no me cuesta nada pasar de una a otra. No porque tengo una memoria prodigiosa, sino porque no tengo por qué seguir al pie de la letra el hilo argumental. Si el detective fulanito me dice que ha deducido este, vale, lo ha deducido, no hay ningún problema. Saco ideas generales de las novelas, no me examino de ellas. Entonces Es un puedo disfrute, disfrutar ¿no? de muchas a la vez y no me causa ningún problema, y al mismo tiempo de un cómic y de 2 series. Entonces, en ese sentido, y luego hay una cosa que es el ansia. Me sigue apeteciendo continuamente
coger libros, comprar libros, muchos más de los que tengo, seguir guardándolos. Dice, bueno, ya lo abriré o no lo abriré, me da igual. O sea, simplemente está ahí porque quiero tener todas las novelas de John Connolly, o todas las novelas de Robert Grace, o todas las novelas de Gaston Leroux, o de Dumas. Entonces sigo cogiendo continuamente y en ese sentido soy muy caótico. Siempre pienso que debería escribir un breve resumen, luego no lo hago nunca. Luego, pasado el tiempo, intento escribir 2 frases de lo que leí y tampoco me acuerdo, pero me apasiona seguir descubriendo escritores y novelas. Y entonces tiene prevalencia eso que no sé qué tal está y que posiblemente no sea demasiado bueno con respecto a aquello que sé que me gusta un montón y que está ahí en la trastienda. Sé que hay 4 novelas de Haggard que no he leído y que son mis escritores favoritos, pero necesito saber qué hacía Frank Tilliez o cualquier escritor que se me cruce por delante. Alfredo, ¿cuáles son tus 3, 4 libros de tu vida? Que fueron y que no sé si serían ahora los mitos de Chulhu, de Lovecraft y otros, El Señor de los Anillos en su determinado momento, ella de Rider Haggard y las minas de Rey Salomón de Rider Haggard y las novelas de Guillermo Brown, los libros de Guillermo Brown de Richmal Crompton o El viento en los sauces de alguna de las novelas juveniles. Soy muy aficionado a las novelas juveniles y tanto Peter Pan como El viento en los sauces o como Winnie the Pooh me han marcado un montón también, me gustan muchísimo. ¿Crees que la gente seguirá comprando libros en los próximos años? Sí, sí, porque aunque de vez en cuando pienses que es una cuestión para gente de determinada edad y además de vez en cuando entra por esa puerta un chaval de 17 años y te sorprende totalmente. Te dice, vengo buscando novelas negras de Dashiell Hammett y de Raymond Chandler. Y dices, hostias, bien. Entonces eso me pasa de continuo y conozco gente muy joven que está leyendo con fascinación, afición por el tema y vamos, y eso me pasa con bastante frecuencia. Conozco continuamente, por estar donde estoy, continuamente conozco gente que lee y que me sorprende lo que leo o me gusta cómo leo, con la que tengo inmenso placer en recomendarnos cosas. Al final acabamos también intercambiando direcciones de correo y nos mandamos links de canciones de los años 70 o de películas. Al final todo es intercambio de aficiones y eso me pasa de continuo y por lo tanto veo que sí viene gente a engrosar las filas de los lectores. ¿Cuál es la mayor alegría que te ha dado esta librería? Uf, pues no lo sé, antes teníamos una tradición que era divertida, que era la de el 6 de enero nosotros cerramos y cogemos nuestras vacaciones porque las navidades son una época que al final hay que estar abierto y que estar abierto más de lo normal. Y entonces nuestras vacaciones las cogemos el 6 de enero, cogíamos el coche y nos íbamos. Y teníamos la tradición del 5 de enero comprar 2 o 3 roscones y recibir a un montón de clientes de la librería, quitar eso de en medio, para una mesa grande. Últimamente ya no lo hemos hecho porque cada vez es más difícil hacer cosas como esas, pero vamos, esa es de las librerías más grandes que me ha causado y también alguna gente que he visto venir por aquí, que me ha divertido atendiendo, pues cuando tenía la librería en Duque de Sexto, pues 3 o 4 veces porque estaba viviendo en la zona, entró Guillermo del Toro y fue muy agradable las conversaciones con él y cuando me contaba, pues he rechazado hacer tal película o lo más parecido que he hecho una película de aventuras, era un tipo además exquisitamente educado, suave de voz y para lo que normalmente se tiene que es una persona en México que es más, era de una puntualidad tan exagerada que te llamabas y iba a llegar 5 minutos antes. Entonces, haber estado hablando con él pues aquí o con Luis Alberto de Cuenca, que viene con cierta frecuencia, o José Luis Garci, pero la mayoría de las ideas me las encuentro también cuando llega alguien que no conozco de nada y empezamos a encontrar coincidencias y a empezar a recomendarnos cosas. Y decir, ostras, alguien que ha leído, me pasó el otro día con una chica que entra con 2 amigas, le recomiendo unas cosas que estaban comiendo una novela muy peculiar que es una mezcla entre novela negra americana y novela de vampiros de Amor Foods y la coge y le gusta y además al final cuando se va hablo de que el policíaco está en un momento excelente y me dicen, sí, sí, hay autores como Frank Tilliez. Y digo, ostras, alguien que lea Frank Tilliez. Pensé que era yo prácticamente solo quien leía a ese tipo, que es un tipo raro de novela francesa. Ahí es un bestseller, aquí no tiene demasiado éxito, pero
es el paradigma de lo que es en novela policíaca lo morboso, lo extraño. Y digo, joder, he conocido a alguien que lee también a Frank Tilliez por ahí. Entonces eso me gusta, encontrar a gente con la que comparto aficiones y que no lo podía ni sospechar. Y de repente encuentras un tema común y empiezas a hablar a lo mejor, que sé yo, de la música de garaje de los Squires y de los años 60, o de repente de escritorio le gusta la misma serie que a ti de cómic, Mateo de Gibrati, o que colecciona como yo colecciono originales de dibujantes, todas esas coincidencias culturales con gente que entra por ahí y que no conozco de nada, o cuando vuelven después de un tiempo y volvemos, ¿qué te pareció lo que te recomendé? Y todo ese ambiente cultural es la satisfacción que me da la librería, más que la venta que también me la da y que me permite mantener el puesto, el intercambio cultural con montones de clientes y sobre todo con gente que de repente aparece en el horizonte y que no tenías idea de que estaba ahí compartiendo gustos contigo. Alfredo, nosotros vamos a pedir que vuelvan esos roscones A ver para cuántos. conocerlo en una librería tan fantástica como esta que tienes aquí. Y ha sido un placer realizar esta entrevista, venir hasta la librería Opan en el madrileño barrio de Salamanca. Y yo creo que tenemos muchas conversaciones pendientes, o tantos géneros y tantos libros que se nos Sí, me tengo que acordar de ese libro que era han... incapaz de citar, que era, yo te digo, La segunda piedra, que no es El llanero solitario, pero es algo por el estilo, que de su título es un caballero de las llanuras, que es realmente la novela fundacional del género de vaqueros. Si el último mohicano es de una cosa, la novela del género de vaqueros, que además está ahí, mira que me fastidia, pero Pues casi la veo desde aquí, pero habrá, vamos. habrá una nueva ocasión en la que hablar de todo esto y yo no puedo más que recomendar cualquier volumen de esta colección que me ha llamado tanto la atención. Yo soy un gran aficionado al oeste y hay obras literarias fantásticas. En mi caso tengo que quedarme con Pequeño Gran Hombre y Paloma Solitaria, sin desmerecer ninguna otra, por supuesto, pero ahí hay horas y horas para descubrir grandes autores y sobre todo sorprenderse con una crudeza que no encontraremos tanto en el cine y que la literatura nos permite Sí, casi. descubrir mundos y formas que no teníamos en mente. Casi todas las versiones literarias son algo más crudas, tienen que respetar menos al público que las versiones cinematográficas. Hay algunos casos donde no, por ejemplo, comentaba Elmore Leonard, pues que hombre, que pensó que no, que el final era complicado y duro y que a lo mejor el director evitaba el hacerlo en la película y no, lo clavó exactamente igual, pero son circunstancias no demasiado habituales. Alfredo, ha sido un placer, me ha Lo encantado. mismo. Hasta pronto.